En esta séptima sesión de Rompiendo Maldiciones Generacionales, le decía, es un discipulado abierto, es una manera de, ayúdame, Sebeni, es una manera de enseñar. ¿Viste cómo te conozco? Es una, no, cualquier cosa te pido. Es una manera de enseñar cosas que son necesarias aprender, que todos tenemos que aprender. En este caso particular no es solamente a modo de discipulado, sino que son rompiendo algunos mitos y algunas estructuras que nos han sido impuestas a lo largo de los años en la iglesia. Escuchaba a Miriam cantando y a la pastora hablando, Miriam dándole máquina ahí a la libertad, libertad, libertad. Eso es el Evangelio es libertad. La sangre de Cristo nos da libertad. Cantamos, decimos, hay poder en la sangre de Cristo. ¿Lo cantó usted hace un rato? ¿Cantó eso? ¿O simplemente repitió palabras? ¿Lo creyó cuando dijo hay poder en la sangre de Cristo? Cuando dijo donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Lo cree o solamente porque lo dice, el otro lo dice, yo lo digo también? ¿Entiende lo que está diciendo? ¿Lo dice realmente? Bueno, esas son cosas que nos muestran que muchas otras cosas que han sido, con el correr del tiempo, han sido inculcadas, no están del todo bien. Pero antes de entrar ya directamente, si empiezo a hablar con eso me voy a colgar y me voy a olvidar, tengo algunos saludos para dar, si no después me retan, porque acá la gente es mala, usted sabe, después me reta, a mí me persiguen hasta abajo de la cama. Uno los acostumbra, no puede acostumbrar a la gente, uno los acostumbra con algo, chao, listo. Un día que te olvidaste, te retan, te critican, de todas. Entonces, acá estamos, ya que te vi por ahí. Feliz cumpleaños, señor Daniel Croco, Dios te bendiga, gracias por estar en esta noche. Un feliz cumple. Al mismo tiempo, pero no sé dónde está, señora Karina García, ¿por dónde anda? Feliz cumple, Cari, Dios te bendiga también para vos. Tenemos dos más, uno de ellos que está cumpliendo en este día, otro que no sé dónde está, Sofía Chamorro, ¿dónde andás? Levanta la mano. Levanta tu... Y yo te buscaba por atrás, mira. Feliz cumpleaños, Sofía, Dios te bendiga, gracias por estar esta noche. Y la última que está cumpliendo hoy, la señorita Luz Espinosa. ¿Dónde anda? Feliz cumple, Luz. Muy feliz cumple para vos, hoy en la casa de papá, sirviendo al Señor. ¿Qué tengo para anunciarle? Tengo dos cosas para anunciarle, aparte de lo que ya anunció la pastora, y ya con eso dejamos. Pasado mañana, ya termina abril, ya lo sabe, mañana 1 de mayo. El viernes 2, digo bien, ¿no? Sí. El viernes 2 tenemos la reunión de jóvenes, gracias, la reunión de jóvenes del mes de mayo, ya más o menos tenemos estructurado lo que vamos a empezar a hacer este año, aunque es mayo, ya estamos con una dirección distinta, una visión renovada también en eso, así que, como dije antes, no se lo tienen que perder. Los que ya vinieron ya saben más o menos cómo es la historia, los que no vengan a experimentar y los que vinieron inviten, traigan a aquellos que nunca vinieron todavía. Es un tiempo también de edificación, es un tiempo de compartir, de conocerse un poco más. Y el sábado, que es el culto de primicias del mes de mayo, que no tendremos Santa Cena, pero sí tenemos dedicación de ofrendas, diezmos y primicias por ser el primer culto del mes. Cada primer culto de cada mes caiga en el día que caiga, miércoles, sábado, domingo. El primer culto de cada mes es un culto dedicado especialmente, todos son dedicados al Señor, pero es especialmente para Él, dándole las primicias. El concepto de la primicia significa lo primero es para Dios. Por eso también ese día bendecimos en forma simbólica toda la ofrenda del mes, en forma simbólica los diezmos que vamos a entregar, en forma simbólica bendecimos siembra si es que hay, y sobre el tema de la siembra, recuerde, no solamente se lo digo al pasar, que ¿cómo se dice? Pusimos en funcionamiento, ¿cómo se diría? Reactivamos la siembra pro templo porque nos tenemos que ir de acá, necesitamos irnos de este lugar, tenemos que irnos a otro lado, necesitamos un lugar más grande, y para eso hace falta plata. Así que las cosas no se hacen por magia, entonces todo aquel que sienta en su corazón de sembrar al Señor para la casa nueva, bienvenido sea, use los sobres de ProTemplo. Ayer nos fuimos, vio que le dije el otro día que me había llamado alguien y yo ni sabía quién era, que para mostrarme un lugar que dijo que yo vi, que yo no vi, esas cosas medio raras que se dieron. Y dije, vamos, entonces ayer fuimos con Natalia, fuimos y con Gerson, pero al final Gerson no lo vio. Todo emoción, porque de afuera parecía una cosa... ¡Wow!
acá metemos 500 personas, impresionante, parecía tremendo, ya estaba emocionado, encima nos hicieron esperar porque no estaba la llave, entonces como 15 minutos afuera, hacía frío en la sombra, 15 minutos ahí esperando, entonces la ansiedad iba subiendo, se me empezaba a caer la baba, digo, yo quiero hacer, hasta que entramos. Era más chico que esto. Digo, ¿para qué te mandé la parte entonces? Es como la higuera, ¿vio? La higuera que se mostraba que estaba llena de higos y al final era pura espuma, pura hoja nomás. Entonces, ¿para qué vivís? ¿Para qué estás ahí tan grandote? ¿Te mostrás? Nada. Literalmente más chico que esto. Llegaría hasta acá más o menos, ¿no? Ponerle sin descontamos el escenario. Bueno, así que nos sirve, seguimos buscando. Ya me conozco todas las cuevas, los recovecos, bueno, casi todo, porque ayer Elina me sorprendió con un lugar, casi todos los lugares de Varela. Si usted sabe de algo, lo comenta y lo vamos a estar ahí orando, atando, bendiciendo, ungiendo para que el Señor nos dé ese lugar. Rompiendo maldiciones generacionales. Como dije el miércoles pasado, Semana Santa fue determinante en este tema, las 5 reuniones de Semana Santa, porque todo el tema de Semana Santa y mucho más el día domingo, bueno, cada día en particular, pero el domingo con la declaración final, todo eso apunta a lo mismo, a un cambio de posición, a un cambio de época y de posición espiritual. Apunta a que hay una situación, pacto que ya cambió, hay una situación nueva, pacto que comienza. Hay una etapa que termina y una etapa que comienza. En este año de nuevas etapas aplicado en nuestra vida, esto mismo lo tomamos como un concepto personal. Las maldiciones generacionales es esa idea de que nosotros estamos condenados a vivir lo que nuestros antepasados vivieron. Y estamos condenados a repetir los mismos ciclos de miseria, fracaso, pecado, abuso, vicios, conflictos, enfermedades, lo que sea. Estamos ahí, estamos destinados para eso. Y que necesitamos hacer algo, y normalmente lo que decimos que necesitamos hacer, es hacer algún ritual particular, alguna cosa especial, para entonces librarnos de eso. Tenemos que hacer una transfusión de sangre, tenemos que hacer un tratamiento con antibióticos y tenemos que cambiar nuestro ADN para que entonces ya no estar ligado a todas aquellas cosas que venían con nuestros ancestros. En cierta manera es un poco verdad, pero no hace falta hacer nada, porque la Biblia mismo lo aclara, de eso terminamos de ver el miércoles pasado, que la maldición se cortó en la cruz con Jesús, que sobre él cayó el peso de la maldición y que ya no cargamos con ninguna maldición generacional. Por eso digo que en cierta manera sí está hecho, porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos presentamos delante de Él, lo aceptamos, entonces somos hechos una nueva creación. Cortamos nuestro lazo con el pasado. Viene de dentro nuestro una nueva naturaleza. Pasamos a formar parte de la naturaleza divina. Tenemos una transfusión o una transferencia de ADN. Y al recibir el pacto de la sangre, del cual hablamos en Semana Santa, que es cuando Jesús presenta el nuevo pacto en mi sangre, al estar de acuerdo con el pacto en la sangre, entonces también tenemos una sangre nueva. Por lo tanto, nada nos liga con el ser natural que somos o fuimos antes de conocer a Cristo, sino que en Cristo las maldiciones generacionales ya no tienen vigencia, se cortan. Por eso, haciendo resumen del miércoles pasado, le digo algunos puntitos simplemente para tenerlos en cuenta. Lo que hace la diferencia entre la maldición y la bendición es nuestra decisión, acción y posición. ¿Por qué? Porque a veces, a pesar de estar en Cristo, hay cosas que siguen cargando, hay cosas que siguen molestando y creemos que tiene que ver con, la culpa de mis ancestros. Pero lo que pasa es que al margen de haber recibido a Cristo, tenemos que tomar una dirección que nos ponga en la misma línea, en la misma dirección de haber recibido a Cristo. O sea, si yo quiero irme a vivir a otro país, necesito sacar el pasaporte, necesito tener el boleto, necesito subirme al avión, al barco o al tren o al micro, necesito viajar a ese país, necesito pasar por migraciones, entrar a ese país y empezar a vivir. ¿Sí? No sé si me perdí algún paso en todo el medio. No alcanza para irme a vivir a otro país con sacar el pasaporte, incluso la ciudadanía de ese país. Si yo saco pasaporte, si yo tengo ciudadanía extranjera, pero me quedo acá, es lo mismo donde estaba. Entonces, si yo recibo a Cristo, tengo a Cristo en mi corazón, en mi vida, Él está en mi interior, el Espíritu de Dios está en mí, pero yo sigo viviendo como vivía antes, sigo haciendo las cosas que hacía antes,
Sigo pensando como pensaba antes, o sea, no es que eso tiene más fuerza en mi vida. Yo vuelvo para atrás y digo, no, me gustaban los ajos y la cebolla de Egipto, yo quiero vivir como se vivía antes. Entonces, por más que yo tengo la libertad por medio de la sangre de Cristo conquistada en la cruz, yo mismo me meto de vuelta en la misma posición de estar ahí sujeto a las maldiciones, a las enfermedades, a la reiterancia de los sucesos, a que vengan cosas espirituales y un montón de otras cosas más que están escritas en la Biblia. Entonces decía, decisión, acción y posición. ¿Decisión de qué? De ser transformado, de no seguir siendo lo que era, de no volver atrás. ¿Acción de qué? De amar a Dios y de seguir sus mandamientos, o sea, de empezar a vivir en forma positiva. Al decir positivo digo avanzar, dar pasos en esa dirección, no solamente de palabras, sino empezar a vivir la vida cristiana. Y la posición, el ser hecho hijo, es el punto más donde más se nota esto. No alcanza con decir recibo a Cristo, tengo que ser hecho hijo. Y una vez que empiezo a ser hijo, por medio de las actitudes, por medio de mis decisiones, por medio de mis acciones, por medio de mi confesión, por medio de la transformación, entonces ahí se manifiesta totalmente lo que Dios quiere hacer en mí, una nueva criatura, una nueva creación. Por eso decía el miércoles pasado que la maldición generacional no existe. Es más un mito, es más una tradición, es más una costumbre que realmente algo que tenga peso espiritual. La maldición generacional no existe, porque en la cruz de Cristo se canceló. La maldición generacional no existe, porque creer en el concepto, o declarar hoy el concepto de maldición generacional es una aberración. ¿Sabe qué es la palabra aberración? Es algo que donde usted está diciendo que algo es todo lo contrario a lo que es y lo está usando para un sentido totalmente opuesto a aquello para lo que fue creado. Más o menos le explico la palabra así un poquito sencillo. Como por ejemplo, ¿qué cosa? A ver si mire lo que le voy a decir. A ver quién se me horroriza ahora. Usted se compra una vajilla de acero inoxidable de la mejor calidad y usa las cucharas para sacar agua del inodoro. ¿Viste? Ayer escribí, lo que no ofende no transforma, o no enseña, no me acuerdo cómo era. ¿Es para eso? No es para eso, ¿no? Algo más cotidiano, esta sí la va a convivir. ¿El trapo que usa en el baño lo usa en la cocina? Ah, ¿viste? ¿Y por qué no? Si es un trapo. ¿Y por qué no si después lo lava? ¿Y por qué no? Si seguramente le pone cloro, lavandina o algún tipo de algo desinfectante. ¿Qué tiene? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Bueno, es una aberración, es hacer un abuso del concepto, usar algo que es para una cosa para otra cosa. Bueno, entonces, decir que la maldición generacional tiene poder sobre mi vida es una aberración de la interpretación bíblica. Es agarrar algunas cosas así, hacer una ensalada, juntar este versículo con este de acá, ponerlo al lado del otro, encajarle el otro de atrás, decir, bueno, esto tiene poder sobre mi vida. No, no es así. Es más, sumando un poquito más de presión al tema, creer en el concepto de la maldición generacional y declarar que la maldición generacional tiene poder sobre mi vida, invalida la obra de Cristo. Dice que Dios es mentiroso, dice que Dios no tiene poder y que lo que Jesús hizo fue totalmente en vano. Entonces, cuando nos paramos en esa postura, tengo que elegir. Bueno, el Evangelio también es una confrontación constante y es una decisión permanente. Entonces tengo que elegir. ¿De qué lado me pongo? ¿Del lado de que creo que estoy atado a la maldición o del lado de que no? Entonces estoy libre. Bueno, yo creo que no estoy atado a la maldición. Por eso dije que me iba a quedar en la canción donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque si bien la canción la cantamos fuera de contexto y el versículo se toma fuera de contexto y está mal interpretado, o sea, le estoy diciendo, no se me asuste, pero estoy diciendo, esa canción que cantamos está mal, bíblicamente está mal, pero no me pongo legalista porque eso me lo hicieron a mí toda la vida, entonces no lo voy a hacer, no es por ahí, porque la canción está buena, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, ¿hay libertad? Listo, hay libertad. Entonces no rompan, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero la canción bíblicamente es incorrecta, porque lo que dice el versículo 2 Corintios es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad de la condenación de la ley. A eso es a lo que se refiere.
No está diciendo que hay libertad para vivir con libertad, para ser libre, para hacer lo que quieras, para moverte con liberalidad, para pensar a tu manera, vestir de tu manera. No tiene nada que ver con eso. No quiere decir que hay libertad para bailar, para saltar, para danzar. Nada. No quiere decir nada de eso. No quiere decir ni siquiera que tenga libertad de pensamiento, libertad de acción o libertad de prédica, o sea, de profesar el cristianismo, lo que es un derecho, por lo menos en nuestra Constitución. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si el Espíritu de Dios está obrando, entonces yo soy libre de la condenación de la ley. Todo eso de lo que estamos hablando. La ley del Antiguo Testamento no tiene vigencia ni impacto sobre nuestra vida, porque la ley del Antiguo Testamento dejó de tener esa vigencia en la cruz del Calvario, en la cruz de Cristo, cuando Él murió por nosotros. Por lo tanto, Hebreos 7:18 nos enseña, ya no hay ley. Esa ley que te decía un montón de cosas, esto no se puede, esto se tiene que hacer así, no hagas esto y esto otro, no te juntes con tal, bla, 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 bla. Ya no hay ley. Cosas como, qué sé yo, así de malo y debatible y para mover el avispero y para que me discutan nada más. Levítico 19:28, búscame a ver. A ver si le acerté. Poneme la RBC. Que es más tradicional, ahí está. Entonces, para que digan, no, pero está alterado, le voy a leer Reina Valera. Así nos dicen, ay, no, porque la NBI es satánica. Bueno, entonces. No se hagan cortes ni marcas en el cuerpo por causa de un muerto. Yo soy el Señor. Con este versículo, déjalo un ratito puesto ahí. Con este versículo se levantan las banderas de tatuarse es pecado. No se hagan cortes ni marcas en el cuerpo por causa de un muerto. Eso es lo que dice la ley. La ley sacada de su contexto, mal interpretada y solamente atada a una idea legalista y religiosa, dice, no me tengo que hacer cortes ni marcas en el cuerpo, entonces si me hago un tatuaje es pecado. No, lo que no se podía hacer era hacer un duelo por una persona que había muerto, entonces escribir un canto, un lamento, el nombre, la historia, el antecedente, el linaje, qué sé yo, de la persona en mi brazo, porque el brazo, según dice Deuteronomio, estaba para tener guardada con unos cosos de cuero que se enroscaban en todo el brazo hasta la mano. De ahí era para memorizar la palabra de Dios. Entonces no es para idolatrar a un amigo o pariente muerto, sino para recordar la palabra de Dios. De eso el Señor nos hizo libres. Esa ley es la que ya no tiene vigencia. Esa ley es la que ya no impacta a nosotros. Infinidad de textos más que dicen, se lo expliqué, hay otros que son directamente prohibiciones que no tienen impacto sobre nuestra vida. Sigamos entonces con Hebreos 7, el que estaba puesto. La ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. La ley anterior, esa, queda anulada por ser inútil e ineficaz. ¿Qué significa inútil? No sirve para nada. ¿Qué significa ineficaz? Que no fue eficiente. Inútil significa que no sirve, ineficaz significa que no logró nada. O sea, aquello para que usted lo quiso usar no funcionó, no dio resultado. Si no dio resultado, ¿qué tiene que hacer? Usar otra cosa. Eso es. La ley anterior, verá, le iba a contar una historia de una rata, pero no quiero perder tiempo, entonces no lo cuento. La ley resultó inútil e ineficaz. ¿Cuál era el propósito de la ley? De toda esa camada de reglamentos, de normas, de prohibiciones, de obligaciones y bla, bla, bla. ¿Para qué estaba si en definitiva resultó ser ineficaz? ¿Para qué estaba si en definitiva Jesús vino a hacer o a presentar algo nuevo? Hasta el momento de la cruz, hasta el momento de Cristo, la ley tenía simplemente la función de hacernos entender la imposibilidad humana de cumplir los requisitos de Dios. ¿Qué quiere decir? No podés, por tus propios medios, por tus propios esfuerzos, no podés actuar en forma perfecta. No podés cumplir todos los requisitos que hacen falta para poder entrar al cielo. No podés, por tu propio esfuerzo,
presentarte delante de Dios y decirle, yo estoy limpio de pecado, yo soy una persona perfectísima. Es imposible. Entonces la ley, con todos los requisitos que tenía, demostraba, es imposible. Porque también dice, si uno solo de esos preceptos, de esos requisitos se viola, toda la ley ya está violada. Tiene que ser todo cumplido a la perfección. En segundo lugar, la ley tuvo como propósito diferenciar al pueblo de Dios del resto de los demás y plantar el concepto de santidad. Que sean distintos, para que sean luz en medio de las naciones, para que siendo luz en medio de las naciones, alumbren a los gentiles, así dice una profecía en Isaías, para que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Aquellos que no conocían a Dios en el Antiguo Testamento, vean, para que los gentiles vean al pueblo de Dios, entonces quieran seguirlos por ver que eran tan espectaculares, maravillosos, alucinantes, divinos, hermosos en todo sentido. Claro, siguieron siendo hombres y mujeres, personas, entonces se desviaron un poquito del sentido de la ley y en vez de ser luz para los demás, fueron una barrera para los demás para impedir acercarse a Dios. Lo mismo que hace la iglesia cuando pone requisitos e impedimentos y impide que la gente se acerque. No te vistas de esta manera, no vengas con tal persona, no puedes estar de este modo. Un montón de cosas que le hacemos a la gente, entonces que le ponemos una barrera. O cuando viene la gente a la iglesia y ve espectáculos que son más dignos de una película de terror que realmente un tiempo de alabanza a Dios y de compartir palabra. Cuando viene a la iglesia se encuentra con que en el escenario hay un zaparrastroso que le pega a los gritos y grita. Usted no entiende tres cuernos lo que está diciendo. O en medio que le grita las cosas empieza a echar demonios y empieza a los gritos con los demonios y se ve a la gente revolcándose. Usted se va corriendo, ¿para qué se va a quedar a ver eso? O peor todavía, a cada rato le está pidiendo plata. ¿Para eso se va a quedar en la iglesia? Eso no es iglesia, eso es manipulación, eso es negocio, eso es distracción, es un montón de cosas que no es iglesia. Entonces, con esas cosas, como los errores de los judíos de la antigüedad, echamos a la gente de la iglesia. Pero el propósito era mostrar la diferencia, que el cristiano, el judío, en aquel momento, es distinto. Y que siendo distinto se convertía en un ejemplo a seguir. Al mismo tiempo, implanta el concepto de santidad para decirle, para ser distinto, no tenés que hacer lo que los demás hacen. Entonces decía todo el tiempo la ley, no hagas las mismas cosas que hacen aquellos que siguen a tales dioses. Vos no sos de ahí. No hagas esto y aquello y lo demás. Entonces, en la prohibición de hacer, se mantenían en una forma santa. ¿Qué significa santa? Ni más ni menos que separado, con un propósito para Dios, exclusivos para Dios. Un pueblo elegido, un pueblo santo elegido para Dios. Al mismo tiempo la ley tuvo también un ingrediente de medicina preventiva y preservación del linaje. Es un poquito más complejo, pero nos sirve hoy para entender el concepto también. Por eso dije esto es teología pura. Medicina preventiva, ¿por qué? Y porque tenía que pasar primero 40 años en el desierto y después arreglárselas solos hasta conquistar la tierra prometida, entrar a la tierra prometida, empezar a edificar las ciudades, empezar a formar su vida, su casa, sus plantíos, sus ganados, todo. O sea, pasaron unos cuantos años. Por lo tanto, era necesario que no se enfermaran. Era necesario que no se contagiaran de las enfermedades que hay en el lugar donde estaban. Cuando pasamos, ¿se acuerdan? Cuando pasamos... no, vos no estabas, me olvidé vos. Vos no, te iba a hablar a vos y vos no estabas. Pasamos de Mendoza a San Luis o de San Luis a Mendoza, no me acuerdo cuál fue la vuelta, o de Córdoba a Mendoza, qué sé yo, tanta vuelta que dimos ya. No, de Córdoba a San Luis fue. Y te hacen parar y te fumigan. Te fumigan, como vio ese video meme del que está en la entrada de la cancha, que hace así la requisa. Bueno, te fumigan y te hacen así. Te tiran un poquito, te están bautizando nomás, te hacen así. ¿Para qué te fumigan? Y te revisan el baúl. ¿Para qué te revisan el baúl? ¿Por contrabando? No, porque no puede traer frutas ni nada, porque puede estar entrando una enfermedad a la provincia. Me revisaron el baúl, me abrieron el baúl estaba lleno hasta las manos. Imagínense un auto, íbamos 5 en un auto para estar una semana de vacaciones. Entonces el baúl estaba hasta las manos. Me abren el baúl, mira el baúl, está bien, gracias. Me encantó tu requisa. ¿No puedes llevar fruta? ¿No tienes fruta? No, no tengo fruta. No tenía fruta.
Pero si tenía fruta no la iba a ver tampoco. Bueno, la fumigación es para que no entre la enfermedad. Bueno, del mismo modo, no coman de esto, no coman lo otro, no compartan esto, no se unan con tal, para no contagiarse las enfermedades de los lugares que iban atravesando, para preservar su vida. Medicina preventiva y preservación del linaje. Mantenerse ellos solos como un pueblo único y exclusivo para que el linaje no se pierda, como pasó ahora. Porque después de la diáspora los judíos están todos mezclados entre sí. Entonces, para que no se pierdan entre otros pueblos, para que sigan siendo el pueblo de Dios. Entonces, la prohibición de casarse con este, de juntarse con el de más allá, de tener hijos con este y el otro, Hay una historia muy fuerte en Nehemías, cuando empiezan a restaurar la ciudad y descubren que se habían casado, había matrimonios mixtos, judíos con no judíos, y el gobernador se la hizo fácil. Dijo, ¿querés seguir viviendo en la tierra prometida? Sepárate. Hoy dirías, ¿cómo va a ser eso? Es una aberración. Bueno, había que preservar el linaje. ¿No querés separarte? No entras a Israel, quédate con tu mujer, con tu marido, quédate del otro lado. Es muy fuerte visto desde nuestra óptica de hoy. Era esencial visto desde la óptica del Antiguo Testamento. Preservación del linaje, porque dice 1 Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, préndeme por favor, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo iba a ser Pedro para decir ustedes son linaje escogido si se habían mezclado con todos los pueblos de la tierra? Ya no era un linaje que se hubiera preservado, era cualquier cosa. Entonces debían preservarse hasta, y le voy a dar la frutillita del postre acá, el momento en que de la tribu pura de Judá naciera el que iba a ser Jesucristo el Salvador, el que iba después a ofrecerse en sacrificio por toda la humanidad. Un linaje puro. Por lo tanto, la ley fue el tutor que nos trajo hasta Cristo y que nos mostró el pecado. Nada más que eso. Cuando llega Cristo, la ley ya no tiene vigencia. Cuando llega Cristo, los requisitos de la ley ya no rigen sobre nosotros. Cuando llega Cristo, la maldición de la ley ya no tiene autoridad sobre nuestra cabeza. Cuando llega Cristo, todo es una nueva época, una nueva temporada, un nuevo tiempo espiritual y natural, y somos libres de la condenación de la ley. La ley nos llevó hasta Cristo. Dice Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor. Y Romanos 7:7 nos dice que sirvió para mostrarnos el pecado. Si yo no te digo que algo está mal, ¿cómo sabes que está mal? Te tengo que decir que algo está mal. Si yo no te lo digo y vos haces algo mal, sos inocente, aunque esté mal. Entonces yo te digo para que sepas que está mal. Esa es la ley. Romanos 7:7. Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Y terminó. Esa fue toda la importancia de la ley. No es para perseguirnos hasta abajo de la cama, no es para maldecirnos todo el tiempo, no es para decir que te va a ir mal en todo, no es para decirte que si, por ejemplo, cometés determinado pecado o haces tal cosa o te juntás con tal o con cual, entonces la maldición de la ley va a caer sobre vos. No es para decirte que si, por ejemplo, no estás haciendo determinada cosa que dice Deuteronomio 28, entonces las plagas de Egipto van a caer sobre tu vida. No es para decirte que si entonces vos no cumplís al pie de la ley y al pie de la letra cada detalle, entonces lo que pasó sobre tu familia va a venir sobre vos. ¿Usted puede creer que eso todavía a veces se quiere implementar, a veces se quiere convencer en la iglesia de hoy? Yo conocí personas del lado de la víctima, digo, ¿no? En definitiva, somos restauración y Dios usa nuestro ministerio, no sé si en nuestras vidas, pero sí el ministerio y la unción que se mueve en el ministerio para restaurar. ¿Qué significa restaurar? Volver las cosas al plano original, sacar todo aquello que se metió encima, sacar todo aquello con lo que te lastimaron, te mintieron, te engañaron, abusaron de vos en todas las maneras posibles o imaginables que pueda llegar a ser. Volver al plano original también en la palabra de Dios, restablecer los principios de la palabra de Dios, poner en primer lugar el principio de la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa.
restaurar almas, mentes, los ministerios y la iglesia para que funcione como Jesús quería que funcionara. De esa manera es que nosotros trabajamos, así es lo que Dios nos dio por hacer. Entonces, en ese correr del tiempo, no, pastor, porque a mí me dijeron que si yo me iba de la iglesia, los pecados que yo confesé al pastor en ese lugar, la consecuencia de esos pecados iba a volver sobre mi vida. Manipulación, abuso, engaño. No, pastor, porque a mí me dijeron que si yo no hacía tal cosa en la iglesia y yo no hacía esto y esto y esto, que no tengo ganas de decírselo, yo no hacía esto y esto y esto, entonces mis hijos iban a pagar la consecuencia. Y se iban a desviar de sus caminos y se iban a perder en las adicciones. ¿Eso es palabra de Dios? Eso es manipulación. Eso es mentira. Es una aberración y es engaño. En Cristo la ley no tiene vigencia. En la cruz se corta el impacto y la exigencia que tiene sobre nosotros. Hebreos 8:13. Al llamar nuevo a ese pacto, el pacto de la cruz, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer, dijo Jesús. Mateo 5:17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Y me va a decir, pero ¿cómo? ¿De qué está hablando? Se está contradiciendo. No piensen que he venido a anular a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Darles cumplimiento. Bueno, entonces sigue vigente. No. Porque lo que se cumple, se termina. Y cuando algo se termina, empieza algo nuevo. Luz hoy. Luz, ¿cuánto cumpliste? ¿Cuánto cumplís? Luz. Luz. Mira, 21 años ya tenés que pagar impuestos, ¿eh? Acaba de cumplir 21 años. ¿Qué significa eso? Que hoy, que es el día de su cumpleaños, empieza a vivir sus 22. ¿Ok? ¿Sí, no? ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, 2 más 2, ¿cuánto es? Genial. Empieza a vivir sus 22. Los 21 ya los cumplió. ¿Está de acuerdo conmigo? No va a seguir teniendo 21. Sí tiene 21. Y uno dice, ¿qué edad tenés? 21. Pero la semana que viene va a tener 21 y una semana. Dentro de 3 meses va a tener 21 y 3 meses. Si fuera un bebé te diría, tiene 5 semanas. No, bueno, tiene 21. Pero ya está cumplido los 21. Está transitando los 22. Lo que se cumple se termina. Jesús vino a cumplir la ley y a establecer un pacto nuevo. Jesús cumplió la ley se terminó y empieza algo nuevo. Si quiere, una ley nueva. La ley nueva que está basada en el pacto de su sangre. No somos esclavos de las exigencias de la ley ni de las consecuencias de faltar a la ley del Antiguo Testamento. Romanos 10:4, porque la ley llega a su término con Cristo y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Colosenses 2:13. Antes de recibir la circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y, escuchate el 14, anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era contraria, clavándola en la cruz. Había una deuda. ¿Cuál era la deuda? No podés cumplir los requisitos de la ley. No se puede. Sé perfecto en todo. No se puede. ¿Usted es perfecto en todo? Levante la mano que sea perfecto, por favor. Si alguno levantaba la mano, le tiro con algo acá. Y sin embargo, al mismo tiempo somos perfectos en Cristo, que es otra cosa distinta. No se puede ser perfecto en todo. No se puede hacer todo bien. No se puede cumplir las exigencias ridículas de la ley, que eran para mostrar la necesidad de presentarse un sacrificio, todos los días una ofrenda, todos los años un sacrificio de un animal, para pagar por mi pecado, por darme cuenta que yo no cumplo con los requisitos de Dios para poder presentarme delante de Dios, para que entendieran, estás hablando de Dios, no de qué hace Dios, de Dios. Entonces los requisitos eran muy altos, complejos. Por lo tanto, siempre no tiene deuda. Por lo tanto, siempre tenés ahí, estás en saldo negativo. Entonces, llegás a Cristo o llegás a la cruz con un saldo negativo. Llegás en pecado. Por eso cuando recibimos a Cristo le pedimos perdón por nuestros pecados. Son las deudas que tenemos por no cumplir la ley de Dios.
Le pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras faltas, las cometidas a conciencia o en inconsciencia, porque cometemos errores. Todo el tiempo, todos los días los cometemos y los seguiremos haciendo. Entonces venimos a Él y le pedimos que Él nos limpie de eso. Entonces la deuda que teníamos se canceló. Vas al banco, usted no debe nada. Se canceló. Ya no tenés deuda en nada. Te blanquearon la cuenta, te sacaron del veraz, limpiaron iba a decir prontuario, y en algunos sí también es prontuario. Sí. Limpiaron tu historial y tu prontuario. Sos una persona nueva. Si te lo querés en otra manera, viene a la película de onda FBI, ya ahora sos testigo protegido, te cambiaron el nombre, tenés documento nuevo, tenés pasaporte nuevo y te llevaron a vivir a otra ciudad distinta. No sos el que eras, así que el que debía es otro. Yo no tengo nada que ver. Suena a estafa, pero en Cristo Él pagó. Así que en realidad tampoco hay deuda, solo que yo no la pago. Él la pagó por nosotros, ya no hay ley. Efesios 2:14, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Romanos 7:4, así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, esto es ideal para entenderlo en una Santa Cena, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley. Lo que está diciendo es ambiguo. Lo que está diciendo es que por medio del Cristo crucificado, me quedé con las que estaba la cruz en Semana Santa ahí, por medio del Cristo crucificado usted murió a la ley. Entonces dice, por medio del cuerpo de Cristo. ¿Qué cuerpo de Cristo? El cuerpo que se entregó. El cuerpo que murió, el cuerpo que sangró, el cuerpo que le tiraron un lanzazo, el cuerpo que dijo consumado es, el cuerpo que agonizó, cayó la cabeza y hubo tinieblas desde el mediodía hasta la tarde. Ese cuerpo, por medio del cuerpo de Cristo, usted quedó libre de la ley. Pero curiosamente, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, lo que hacemos es recordar lo que Él hizo. Es un recordatorio de lo que fue en ese momento, de lo que fue la última cena. Entonces cuando compartimos el pan, decimos, este es el cuerpo de Cristo. Cuando lo hacemos en forma pública, cuando yo hago la declaración, digo, compartamos juntos el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo, en una Santa Cena, es el recordatorio, es la revalidación del pacto de la sangre, del pacto de la cruz, que nos hace libres de las consecuencias de faltar a la ley. No somos esclavos de los requisitos de la ley. No sos esclavo de la maldición de la ley. No estás a expensas de lo que a un caprichoso legalista religioso te quiera decir. En tu vida, por medio de Cristo, hay libertad. Libertad para avanzar, libertad para vivir, libertad para presentarte confiadamente delante del Señor. Por lo tanto, si no hay ley, no hay juicio basado en la ley. Si no hay juicio basado en esa ley, no hay condenación. Así que dice Romanos 8, y vamos a ir terminando por acá. Versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Si no hay ley, no hay juicio basado en la ley. Un juicio no se puede hacer sobre una ley que no existe o sobre una ley derogada, para hacerlo más legal. Si a usted lo denuncian por un delito que ya no es delito, no lo pueden acusar. Si de golpe ya no es delito aquello por lo que lo acusaban, o ya es inocente automáticamente, porque la ley cambió. Entonces la ley está derogada, ya no hay delito. Al no haber delito, no hay acusación. Al no haber acusación, no hay condenación. Si no hay ley, no hay condenación. Por lo tanto, repito, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te liberó de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Significa esto una invitación para hacer lo que uno quiera? No, porque mirá cómo sigue. Romanos 8:5. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que hace la diferencia entre la maldición y la bendición es tu
decisión, es tu acción y es tu posición. Podés haber recibido todo esto y la vigencia del pacto de la bendición, no de la maldición, pero seguís viviendo como antes. Entonces, la ley ya no tiene autoridad sobre tu vida, pero tampoco la bendición. Así que no puedes agradar a Dios y no estás apto para presentarte delante del Señor. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero como Pablo de tonto no tenía 2 pelos, agrega, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Por la duda dice, ustedes no, pero capaz que algunos sí. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. A ver, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No alcanza con venir a la iglesia, con cantar y saberse las canciones, con bancarse, soportarse la prédica o soportarme a mí, con venir toda la semana o todos los días, con ofrendar y con diezmar, con sembrar, participar del retiro de mujeres y de hombres. No alcanza. Es fundamental tener el Espíritu de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Espíritu de Cristo es como, viene a ser algo así como el sello del visado en el pasaporte. Si dice aprobado, bien. Si dice rechazado, fuiste. Denied, no podés entrar. No, pero si yo me sé todos los coritos. No, pero si yo me sé todos los chismes de la iglesia. Yo sé quién andaba con quién y quién estaba peleado con quién otro. Tampoco. Pero yo iba a todos los cultos y estuve toda la cruzada. Buenísimo, pero no. Si no tenés el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, lo hemos dicho 200 veces estos días, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Es como si vive conforme a la ley tiene vigencia sobre su vida. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo que hace la diferencia entre la maldición y la bendición es tu decisión de ser transformado. Es tu acción de amar a Dios y seguir sus mandamientos. Es tu posición de ser hijo de Dios, de ser hecho hijo de Dios y de vivir como hijo de Dios. Si todo eso se cumple, entonces sí, en la práctica, porque en el Espíritu ya no pasa, en la práctica la maldición de la ley no tiene nada que ver con tu vida. Y al mismo tiempo, te digo una más, me spoileo para la próxima, al mismo tiempo, esto de que la maldición generacional no existe, no solamente es algo nuevo, no es solo un concepto nuevo, algo que se aprende ahora, sino que incluso en la misma época de la ley, también ya te lo enseñaban. Solo que, ¿viste aquellos que hacen una selección según a conveniencia? Entonces, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí. Bueno, eso mismo, mira lo que dice Ezequiel 18:20. La persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Ezequiel, profeta Ezequiel, aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. O sea que, aunque esto se hace realidad en la cruz, en la misma ley ya tenía escrito que la transferencia no existe, sino que cada uno morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, al malvado se le pagará con igualdad. Si hay alguna situación en tu casa, en tus padres, en tus abuelos, bisabuelos, qué sé yo, es un tema de ellos. Lo que te está sucediendo a vos no es una transferencia generacional o una transferencia espiritual, no estás ligado por ADN espiritual, no estás condenado a repetir lo mismo. Lo que está pasando con vos es que estás repitiendo patrones de conducta adquiridos. Nada más. Lo que viste hacer, eso estás repitiendo. Como se comportaba papá, que yo decía que no, estás haciendo lo mismo.
como se comportaba mamá, que yo decía no lo voy a hacer, estás haciendo lo mismo. Lo que veías hacer al abuelo, estás haciendo lo mismo. Lo que veías hacer al abuelo, que también se lo viste hacer a papá, entonces decís, y bueno, yo también tengo que hacer lo mismo. Eso se suma, y ahora, si bien no es lo mismo porque la genética es otra cuestión, se suma a las enfermedades. Hay un concepto hereditario, por supuesto. Hay una carga genética, por supuesto. ¿Hay enfermedades hereditarias? Por supuesto, pero hay muchas que no lo son. Por lo tanto, cuando usted sabe que a la abuela le pasó, a mamá le pasó, a mí me va a pasar. Y está convencida o convencido de que va a cargar con la misma enfermedad. Les cuento que la Biblia dice que el temor tiene el mismo poder creativo que la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya muchos ya saben, esto se lo dije infinidad de veces, pero cambiemos la palabra y yo se lo digo de esta manera. Es pues el temor, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué tiene miedo? Porque está convencido que le va a pasar algo malo. ¿Por qué tiene miedo? Porque seguramente, aunque no lo vea, voy a tener lo mismo. Él no tiene miedo, él tiene fe de algo malo que le va a pasar. Por eso abre la puerta por medio de la fe a la repetición y a la implantación del patrón negativo que hubo en su familia, e incluso cuando eso tiene que ver con una transferencia genética. No hay maldición generacional. Si las exigencias de la ley ya no rigen sobre nuestra vida, las consecuencias de faltar a esa ley tampoco. Segunda Corintios 5:17, y ahora sí terminamos con esto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo, esa no se la saben, ponela a Reina Valera, porque estos son más viejos que yo todos. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ve cómo son animalito de costumbre, ¿eh? Yo le quiero renovar las cosas para que lo vea algo distinto, una versión moderna. En otras palabras, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Póngase en pie, por favor. Lo que hace la diferencia entre la maldición y la bendición es tu decisión, es tu acción y es tu posición. Una vez más, la pelota cae en nuestro campo. Y una vez más, en el reino de los cielos, todo aquello que tiene que ver con lo que espero de parte de Dios, con las promesas que Dios me dio, con lo que Dios quiere de mi vida, con lo que Dios quiere hacer con mi vida, en todas esas cosas se requiere tu intervención. Que tomes una decisión, que tomes una posición, que tomes una acción para avanzar hacia el cumplimiento de la verdad de Dios sobre tu vida.